En el vídeo de hoy te quiero explicar cómo hemos hecho este campo de viñas, este viñedo. Hola, buenos días, soy Laura Nicolás y aquí me tenéis de nuevo. Para el Belén de este año escogimos un tema, los cultivos. Entre las diferentes escenas hemos puesto campos de olivos, hemos puesto huerta, trigo, almendros y más cosas, pero no podían faltar los viñedos que son muy típicos de nuestra tierra. En el Belén de Parets ya habíamos puesto campos de viñedos otros años, pero eran muy sencillos. Y para este año quise crear unos árboles más realistas y racimos de uva también más realistas y el resultado es espectacular y estoy muy contenta con cómo ha quedado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo hemos hecho? Pues ya sabes que yo tiro mucho por la impresión 3D y así es justamente como lo hemos hecho. Estuve buscando por internet modelos de cepas, pero o no encontré o los que encontraba no acababan de gustarme, así que decidí modelarlo y esculpirlo yo misma. Todavía no sé demasiado de escultura digital. Aunque estoy aprendiendo y mejorando, mis habilidades aún son bastante limitadas. No grabé el proceso de modelado de la cepa, pero haré una recreación rápida para poder explicarte cómo lo hice. El primer paso es buscar referencias y elegir una para importarla en Blender y usarla como base. Después añado un cubo, lo coloco sobre la imagen y en modo edición voy seleccionando puntos, los voy extruyendo, los voy haciendo más grandes o más pequeños, los voy rotando y así hasta trazar el contorno de la cepa que he usado como referencia. En algún momento tengo que dejar la referencia y empezar a sacar ramas en todas direcciones y acabar con una cepa que tenga 3 dimensiones y que no sea todo plano. Y este es el modelo con el que terminé esta fase. El siguiente paso es subdividir las caras para tener mucha más topología y poder pasar al modo escultura. En modo escultura termino de redondear las ramas, suavizo algunas transiciones y sigo mirando referencias para ver dónde puedo añadir un bulto o alguna rama extra para que el árbol parezca más natural. Luego pasé a esculpir manualmente un poco de textura en el tronco y así es como quedó al final. Tengo que decir que me costó bastante, porque en este modelo es donde practiqué por primera vez esculpir textura. Estoy bastante orgullosa de cómo quedó, teniendo en cuenta mis habilidades, pero es que una vez impreso y pintado, queda incluso mejor de cómo se ve aquí en pantalla. También tengo que admitir que tuve que hacer varios intentos y empezar de nuevo 3 o 4 veces, porque algunas versiones quedaron tan horribles como esto y tuve momentos de frustración en los que no tenía claro si lo lograría o si acabaría abandonando la idea y buscando otra forma de hacer las cepas. Una vez llegué a este punto, hice algunas impresiones de prueba para comprobar cómo se veía la textura y también hice algunos ajustes en las ramas, cambiando los ángulos para poder imprimir sin soportes. La base la añadí directamente en el laminador
y me puse a imprimir un montón de copias para poder hacer un viñedo lo bastante grande. Ya sabéis que el Belén de Parets del Vallès es muy grande y cualquier cosa que haces no basta con tener 2 o 3 unidades, sino que necesitas muchas más para llenar el espacio. Y aquí tengo unos cuantos árboles en distintos momentos del proceso y luego tengo estos que han salido así de mal de la impresora con todos estos hilos. Y el problema con los hilos es que cuando el cabezal de la impresora se mueve de un sitio a otro, un poco de plástico se escapa y acaba creando este efecto. Podría haber estado ajustando los parámetros de impresión y hacer que desaparecieran, pero la verdad es que como también es muy fácil quitarlos ahora, pues yo seguí imprimiendo sin modificar nada. Para deshacerme de los hilitos, utilizo un mechero porque con el calor de la llama los hilos de plástico se derriten y desaparecen. También aprovecho para calentar las ramas y poder cambiar su posición ligeramente. Esto es porque solo tengo un modelo del árbol que he acabado imprimiendo como unas 40 veces, pero no quiero que todas se vean una copia, un clon. Así que al modificar las ramas le voy dando variedad. Idealmente habría modelado 3 o 4 variantes para poder combinarlas, pero esta me costó tanto que me quedé sin energía para hacer las demás. Entonces, para que no se vean tan iguales, pues voy cambiando la posición de las ramas y parece que no, pero es una gran diferencia. Y a partir de aquí puedo empezar a pintar. Como siempre, empiezo con una capa base negra que me sirve para 2 cosas. Una, me sirve como capa de imprimación, ya que el negro se adhiere al plástico mucho mejor que otros colores, que como que resbalan. Y dos, después pondré blanco, pero solo cubriendo un 80-90% de la superficie, de forma que las partes más profundas seguirán siendo negras y cuando pinte con el color marrón definitivo ya tendré tonalidades, ya tendré sombras, ya tendré luces. Pues ahora que el negro ya se ha secado, el siguiente paso es coger pintura blanca y hacer una capa de pincel seco, pero bastante generoso. Cojo blanco, retiro un poco si he cogido demasiado y aplico el blanco de forma bastante generosa. Y finalmente toca pintar el tronco de color marrón. He escogido este color de la marca Vallejo y simplemente me pongo a pintar. Y aquí es donde se ve perfectamente lo que comentaba de las tonalidades. Donde había blanco aparece un marrón más claro y donde había negro aparece un marrón más oscuro. Y por tanto ya tengo un tronco bastante creíble. De todas formas, hago un último paso con un color claro y la técnica del pincel seco para terminar de resaltar toda la textura. Se trata de usar un pincel seco, sobre todo que no se haya mojado ni esté húmedo. Hay que coger un poco de pintura, muy poca, y ahora en un papel o un cartón o una servilleta, quitar casi toda la pintura de forma que quede muy poca en el pincel. Y ahora se va pasando por la superficie de forma muy suave, sin apretar, y así solo dejaremos pinturas en las aristas, o sea, en las partes que más sobresalen. Y así es como queda el tronco una vez pintado. Y ahora solo nos falta la uva. Hice un intento de modelar una cepa que ya llevara incorporadas las uvas y las hojas, pero decidí no seguir por ahí por varios motivos. Primero porque he preparado el tronco para imprimir sin soportes, pero claro, al añadir todos estos racimos y todas estas hojas,
Ahora necesitaría un montón de soportes y además seguramente serían muy difíciles de quitar. Segundo, porque probablemente acabaría con muchas partes rotas. Tanto las hojas, que son muy finas, como los racimos, que están unidos al tronco por zonas muy estrechas, tienen muchos números de romperse con el tiempo. Y tercero, porque impreso así sería mucho más difícil de pintar. Ya has visto cómo he pintado el tronco y ha sido un proceso bastante fácil. Si quisiera imprimir el tronco con las hojas y las uvas incorporadas, tendría que ir con mucho más cuidado al pintar y es posible que quedaran zonas muy difíciles de alcanzar con el pincel y en general no sería un proceso muy divertido. Además que tardaría muchísimo en pintar cada árbol. Y por último, todos los cepos se verían iguales. Ya no podría cambiar la posición del tronco calentándolo como he hecho antes, o no sería tan fácil, porque entonces también estaría cambiando la posición de los racimos de uva. Por su propio peso y por la gravedad, todos los racimos deberían estar apuntando hacia abajo. Pero si cambio la posición de una rama, podría pasar que uno de los racimos quedara así en diagonal o casi horizontal, y eso le quitaría todo el realismo a la pieza. Total, que descarté esta opción y decidí imprimir los racimos por separado. Así los puedo unir al tronco de forma independiente y cambiar la posición donde los coloco, asegurando que cada cepa sea completamente distinta de la anterior. Además, al tener la uva por separado, no estoy solo limitada a ponerla en los árboles, también la puedo poner en cajas, o en cestos, o en carros, o en las manos de una figura, o en el suelo. O sea que me da mucha más libertad a la hora de componer la escena final, cosa que es una ventaja. Antes de continuar, déjame que te hable de la UAL. En la UAL somos un grupo de personas apasionadas por el Belén que llevamos muchos años haciéndolo y para nosotros conseguir las figuras que necesitábamos para representar la escena que habíamos planificado siempre había sido una de las partes más complicadas. No digo que no existan figuras porque hay figuras muy bonitas y hay figuristas que son auténticos artistas y a quien tenemos un gran respeto. Pero lo cierto es que no siempre hemos podido encontrar la figura que queríamos o la que necesitábamos o el tamaño que nos hacía falta. Así que desde hace unos años empezamos a utilizar la impresión 3D para crear nuestras propias figuras y esto nos ha abierto un mundo de posibilidades impresionante. Y ahora queremos compartir esta posibilidad con todos vosotros. En la web de Olawal estamos creando una colección de figuras que irá creciendo cada mes y si no tenemos la figura que necesitas, nos la puedes pedir y te la hacemos a medida. Consulta el catálogo completo en lawal.art y si tienes una impresora 3D y quieres imprimir estas cepas para tu Belén, puedes descargarlas de forma gratuita en la web. Te dejo el enlace en la descripción. Volviendo al proyecto, te estaba hablando de la uva, que además también la modelé yo misma. Para el modelo partí de unas formas muy sencillas y luego uní todas las bolitas que representan cada grano de uva para tener una malla única, sin agujeros internos, de forma que fuera mucho más fácil de imprimir y mucho más fácil de pintar. Modelé también un gancho para poder colgarla fácilmente de las ramas de la cepa y para disimular el gancho, modelé unas hojas que coloqué en distintas posiciones. De esta forma, una vez colocado en el tronco, el gancho queda completamente disimulado y las hojas le dan un nivel extra de realismo. La uva pedí que me la imprimieran con una impresora de resina porque yo solo tengo impresoras de filamento y estos modelos tan pequeños quedan mucho mejor en resina. Y después tocó pintar. No grabé mientras pintaba la uva, pero tengo algunas fotos y también tuve la suerte de contar con la colaboración de mi hijo que pintó bastante. Y finalmente, así es como ha quedado la escena donde hemos puesto los campos de viñedos. Recuerda que puedes venir a visitarlo en Parets del Vallès y que la exposición está abierta durante los meses de diciembre y enero. Me encantaría que pudiéramos conocernos en persona, así que cuando vengas, escríbemelo en los comentarios, intentaré estar allí. Un abrazo y nos veremos pronto.